Bueno, les voy a dar un pantallazo del trabajo práctico 3, que trata el tema de la refracción y de la ley de Snell. Lo que habrán visto en la teoría es que en este tema lo que se estudia es qué le sucede a la luz cuando se encuentra con un cambio de medio, diríamos con una interfase. Viene la luz, por ejemplo, desde el aire, reflejada de alguna forma del sol sobre un objeto, y ese objeto refleja la luz, y esa luz va, por ejemplo, hacia el agua, y en el agua sabemos que hay eh, una, eh, una desviación de los rayos. Eh, la experiencia que en general nosotros tenemos es cuando el fenómeno inverso, cuando vemos el fondo de una pileta o algo parecido, vemos que el agua, que es un medio distinto al aire, ocurre en ese cambio de medio del agua al aire, una desviación de los rayos de luz, y la experimentación de eso es ver los objetos en donde no están exactamente, sino que están corridos. Bueno, de eso trata la ley de Snell. Estudia ese fenómeno en el cual se desvían los rayos, y además está implícito el tema de la reflexión de la luz. Eh, Tenemos un gráfico básico en el cual nosotros esquematizamos. Para resolver los problemas de la práctica hay que aprender, entre otras cosas, a hacer dibujos muy básicos, que son esquemas de lo que ocurre, de lo que nos cuenta por lo menos cada uno de los enunciados del trabajo práctico. Eh, Tenemos un rayo incidente, es el rayo originario, el que está aportando la información del color y de la luz, de la intensidad, etcétera. Se encuentra con una interfase, el rayo se está moviendo en un cierto medio, podía ser el aire y lo de abajo el agua. ¿Qué sucede? La experiencia nos dice un par de cosas, como les decía. Una es que, obviamente, dependiendo de la naturaleza de ambos medios, y sobre todo el segundo medio, habrá una reflexión. Lo más sencillo es la superficie del agua, o un cristal, o un espejo, es lo más notorio, que hay una reflexión del rayo de luz, o de la información de la luz, de la intensidad de la luz. Y por otro lado, si el segundo medio es transparente o semitransparente, va a haber una parte de la información que siga de largo. Ese es el rayo transmitido o refractado. Rayo incidente incide en un cierto punto de la interfase, medio 1, medio 2, y de ahí en adelante ocurren dos cosas simultáneamente. Hay una reflexión, un rayo reflejado, y un rayo transmitido o refractado. Bien, eso es lo que vamos a estudiar en estos ejercicios prácticos. Eh, el fenómeno de reflexión es el más sencillo. Estudiando estos ángulos, lo que se obtiene, la experiencia nos dice que estos dos ángulos son iguales. El rayo reflejado eh, forma un ángulo con respecto a esta recta o segmento imaginario que es llamado normal o transversal a la interfase. Está dibujado segmentado, obviamente es imaginario, uno lo hace para ubicarse y medir los ángulos, pero bueno, respecto ese segmento normal o recta normal, que es obviamente perpendicular a la interfase, se miden todos los ángulos. Y bueno, como se ve en el gráfico, está indicada la primera ley que vamos a usar, que es la ley de reflexión. El rayo reflejado forma el mismo ángulo que el rayo incidente respecto a ese segmento perpendicular, a ese segmento normal. La ley de refracción nos dice qué relación tiene el ángulo del rayo refractado o transmitido respecto al incidente. Esta es la ley de refracción o ley de Snell.
en la cual están explícitamente el ángulo incidente o el ángulo del medio 1 y el ángulo del medio 2. ¿De qué? Del rayo respecto a la normal. Acá también el rayo transmitido refractado tiene un ángulo respecto al segmento normal. Así que vamos fijando respecto a qué hacemos las mediciones de los ángulos. Respecto siempre a ese segmento perpendicular o normal. Esta es una ley experimental, igual que la primera, o llamada ley de Snell. Aparecen dos cantidades que son los llamados índices de refracción. El medio 1 tiene un cierto índice de refracción, N1. El medio 2 tiene un cierto índice de refracción distinto, llamado o denominado N2. Índice de refracción del medio 2. Medio 1, medio 2. Es una cierta propiedad del material, el índice de refracción, así como la densidad. Bueno, en particular, físicamente, el índice de refracción es una cierta fracción. Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que es la mayor que existe, 300.000 kilómetros por segundo, anotada con la letra C, dividido la velocidad de la luz en ese medio. Por ejemplo, en el medio 1 se mueve a cierta velocidad 1, que nunca va a superar la velocidad de luz. Siempre va a ser menor o igual. Ese cociente da lo que se llama índice de refracción de ese medio. Se puede obtener experimentalmente. Es un número que es 1, son en el caso de el vacío, aproximadamente 1 en el caso del aire, y después de ahí en adelante es siempre mayor que 1. Y no tiene unidades, entre otras cosas, porque es el cociente entre dos velocidades. Se puede deducir que entonces N1 por B1 es la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz también podría escribirse como N2 por B2, entonces tenemos una igualdad muy sencilla que nosotros prácticamente no vamos a usar, pero quería contarles. También quería contarles que el índice de refracción, si bien es una propiedad de cada medio, varía con la longitud de onda de la luz. Acá tengo un rayo de cierta longitud de onda, o de una suma de longitudes de onda, o de un rango de longitudes de onda. Nosotros en general nos imaginamos longitudes de onda visibles, pero bueno, no tendrían por qué siempre ser así, ¿no? Pero bueno, esto es bueno saberlo. El índice de refracción en general se da respecto a una longitud de onda que se está estudiando. Y además lo que les contaba recién, el índice de refracción del vacío es 1 y el del aire es prácticamente 1. En todos los problemas lo vamos a considerar 1 para simplificar las cuentas. Hacemos los planteos de los primeros problemas. El consejo general: primero lean los problemas y bueno, obviamente como en la primera lectura no van a entender todo, pero leanlo completo, hagan una segunda lectura donde vayan anotando los datos y las incógnitas, y bueno, léanlo un par de veces por lo menos, los enunciados. Al principio, insisto, es probable que no entiendan de qué se trata, pero les va a resultar una ejercitación productiva en cuanto a ir de a poco entendiendo la lógica de los planteos de los enunciados de los problemas. Los problemas de física en general tienen una cierta lógica de enunciación, y en particular, bueno, nosotros estamos estudiando estas leyes de refracción y ley de Snell, tienen su propia lógica en sí, ¿no? Entonces yo creo que va a ser útil que lo vayan primero leer todo el ejercicio, no tratar de ver cómo se resuelve de entrada, sino leer, por lo menos entender de qué me está planteando el enunciado. El ejercicio 3.1 dice: un rayo de luz procede del aire e incide sobre la superficie plana de un cristal de índice de refracción 1,732 con un ángulo de incidencia de 60 grados. Yo lo fui acomodando en un gráfico eso. Calcule los ángulos de reflexión
O sea, me está pidiendo el de reflexión y el de refracción. Acá está, lo tengo dibujado. ¿Qué sucede? Bueno, ahí hay un inciso B. ¿Qué sucede si el rayo proviene del cristal e incide sobre la superficie plana que lo separa del aire con un ángulo de 30 grados? Grafique ambas situaciones. Es decir, en un inciso B me plantea el problema al revés. Bien, vamos a entonces intentar ver si el gráfico refleja más o menos de lo que habla el enunciado. Viene el rayo de luz del aire. Bien, ahí tengo aire, entonces ya puedo afirmar que el índice de reflexión es 1, por lo que les contaba recién. Después me dice que el ángulo incidente es de 60 grados. Ahí lo tienen dibujado. Aproximadamente, ¿no? Y además me dice que el cristal tiene un índice de refracción 1,732. Bueno, la información está en el gráfico, incide en un cierto punto particular, que yo le puse A, pero bueno, ahí están los ángulos con sus correspondientes denominaciones. Este es el medio 1, en particular el aire en este problema. Hay un rayo incidente, el rayo del medio 1 que se refleja, un ángulo incidente θ 1, un ángulo refractado θ 1', como el gráfico de hace un rato. Reflejado, dije, no estoy seguro. Bueno, este es el refractado y este es el reflejado. Bueno, el ángulo refractado es θ 2. Sabemos qué relaciones hay entre esos ángulos, lo vimos hace un ratito. Ahí están las incógnitas, que también por ahí es útil anotarlas. Saber cuál es el fin del ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué tengo que llegar? Bueno, tengo que llegar a encontrar θ 1', que es el reflejado, este que está dibujado acá, y el θ 2, que es el refractado. La ley de la reflexión es la más sencilla. El ángulo reflejado es igual al incidente, entonces, como el incidente es de 60 grados, el reflejado también es de 60 grados. Doy la respuesta y la recuadro para que quede claro que esa es la respuesta. Así que encontramos el ángulo reflejado. Vamos a encontrar o a buscar el refractado. La ley de refracción, la de Snell, dice que n1 por el seno de θ 1 es igual a n2 por el seno de θ 2. Lo que tiene 1 de un lado, lo que tiene 2 del otro. Entonces, ¿qué datos conocemos? Bueno, n1 es 1, θ 1 es 60 grados, con lo cual podría calcular el seno 60 con una calculadora. Por el otro lado, n2 es 1,732 y acá está metida mi incógnita. Esto es lo que necesito encontrar en esta parte del ejercicio. Bien, reemplazo. En realidad ya voy despejando lo que estoy buscando. Necesito aislar de alguna forma θ 2. Bueno, empecemos aislando seno de θ 2. Una función aplicada a un ángulo que estoy buscando. Para eso paso dividiendo n2. ¿Se entiende? Este n2 que está acá, lo paso dividiendo a la izquierda, me queda n1 sobre n2 por el seno de θ 1, que es lo que tengo acá. Lo escribí al revés simplemente para que se vea que estoy aislando o despejando seno de θ 2. Piensen en el despeje. n2 pasa dividiendo, me queda n1 sobre n2, ahí está, n1 sobre n2, por el seno de θ 1, ahí está, seno de θ 1. Y ahora sí reemplazo los valores que les contaba recién. N1 es 1 porque es el aire, N2 era dato, 1,732, θ 1 era el otro dato, y ahí tienen. Entonces, esta es la cuenta que tengo que hacer. 1 dividido 1,732 por el seno de 60. Se calcula con una calculadora y esto da 0,5. Entonces, podría decir que el seno de θ 2, el seno del ángulo incógnita que estoy buscando, es 0,5. ¿Cómo lo despejo de acá adentro? Bueno, el seno tiene una función inversa, que es el arcoseno. Toda función trigonométrica tiene una cierta función inversa, llamada arco o inversa. En las calculadoras algunas veces está anotado como arc, algunas veces hay un inf de inversa, algunas veces hay un -1. Bueno, cada uno debería conocer
intentar conocer de alguna forma cómo usar su calculadora científica, ¿no? Entonces, vuelvo. Necesito terminar de despejar θ 2. Ya sé que el seno de mi incógnita da 0,5. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Con la calculadora, con la ayuda de la calculadora, se hace este cálculo. θ 2 es el arco seno de este numerito, de 0,5. Bien, se pone en la calculadora, arco seno de 0,5 y nos devuelve un ángulo, que es el que estamos buscando. Bien, nos da 30 grados. Háganlo con su calculadora, repásenlo y debería darles ese ángulo. El ejercicio tenía una segunda parte. Si bien no estaba designado con la letra B, yo le puse la letra B y utilicé el gráfico que tenía hace un rato. Podría haber hecho otro, pero bueno, imaginémonos, dice, ¿qué sucede si el rayo proviene del cristal e incide sobre la superficie plana que lo separa del aire? Esta superficie plana, está todo visto de costado, ¿no? Acostúmbrense a ver esquemas que representan lo que cuentan los enunciados. Sobre la superficie plana que lo separa del aire con un ángulo de incidencia de 30 grados. Bueno, lo que yo hice fue, otra vez, este es el cristal, este es el aire. Ambos índices los conozco, índices de refracción. Este es el rayo incidente, según mi dibujo. Incide con un ángulo de 30 grados. Ese es el dato que nos da en esa segunda parte. Este ángulo que está acá es de 30 grados. Incide. Bueno, una vez que incidió, sabemos que en general hay un rayo reflejado, que es este que estoy mostrando, y un rayo refractado o transmitido, que está acá. Bueno, con ' ángulos correspondientes. θ 2 es el dato, porque sé que está incidiendo con 30 grados. θ 2' no lo sé, pero es fácil de saber, porque es una reflexión, y θ 1 tendrá un cierto proceso para encontrarlo. Bueno, espero que entiendan el esquema. Hoy el rayo venía del aire, incidía sobre el cristal y había un refractado y un reflejado. El reflejado se queda al mismo lado que viene el rayo original, ¿no? Bueno, ahí está el reflejado en el caso B. Incidente, reflejado. Refractado o transmitido. Y recuerden siempre los ángulos, medirlos respecto a la recta normal o segmento normal o transversal. O, bueno, perpendicular, digo. ¿Perpendicular qué? A la superficie, a la interfase. La reflexión siempre es la más sencilla, entonces ahí contestamos el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Insisto, estamos en el inciso B. Ahora el rayo incidió con 30 grados desde el cristal, intentando pasar al aire, ¿sí? Bien, así que podemos dar la respuesta de la primera parte, el ángulo reflejado es de 30 grados. ¿Qué pasa con el transmitido o refractado? Planteo la ley de refracción. N1 por el seno de θ 1 igual a N2 por el seno de θ 2. Insisto, θ 2 es dato, son 30 grados. N2 es dato, 1,732. N1 es dato, y ahora mi incógnita es θ 1. Sí, θ 1, ese ángulo que aparece ahí. Entonces, hago lo análogo de hace un rato. Intento aislar donde esté mi incógnita. Paso N1 dividiendo. Bueno, no es lo mismo, pero es análogo a lo que hice hace un rato. Tengo que aislar θ 1 porque ahora θ 1 es mi incógnita. ¿Se entiende? Entonces, seno de θ 1 lo dejo de un lado y lo que está multiplicando lo paso dividiendo. Acuérdense de las reglas básicas de despeje. Para eso está la práctica 1. Para recordar o aprender estas cuestiones del despeje. N1 pasa dividiendo. Entonces me queda N2 sobre N1 por el seno de θ 2. Todo lo que tengo acá lo conozco. Es cuestión de hacer una cuenta. N2 es dato, 1,732. N1 es dato, es 1. Seno de θ 2 es dato, seno de 30 grados. Esta cuenta se la hace con una calculadora, da 0,866.
Y otra vez el razonamiento de hace un rato. El seno de cierto ángulo que estoy buscando me da este número que está acá. ¿Cómo despejo de acá adentro mi incógnita? Bueno, está metido en la función seno. Entonces, lo que se hace es al resultado aplicarle la función inversa seno o arcoseno. Se le aplica la función arcoseno al numerito y eso me da el ángulo que estoy buscando. Me da un ángulo que es el que estoy buscando. Bueno, acá me equivoqué. Es θ1, no es θ2. Espero que vean ese detalle. Hacemos el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente es dice: un rayo de luz incide sobre una superficie plana que separa dos sustancias transparentes de índice de refracción 1,6 y 1,4. El ángulo de incidencia es de 30 grados y el rayo procede del medio de mayor índice. Bueno, me hice un gráfico. Calcular A, el ángulo de refracción. B, el ángulo de desviación. Grafique. Bueno, todo eso dice. Entonces, acá está el rayo incidente. Forma 30 grados con la normal o con el segmento normal. Sabemos los índices de cada uno de los medios y nos pide en principio el ángulo refractado o transmitido, este θ2 que está acá. Procedemos de forma parecida hace un rato. Planteo la ley de Snell. N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. ¿Qué conozco y qué desconozco? Otra vez, lo que necesito obtener es θ2. Bien, entonces lo aíslo de alguna forma. Aíslo seno de θ2. Paso dividiendo N2. N1 sobre N2 me queda por el seno de θ1. Es el mismo razonamiento de hace un rato. Reemplazo los datos. N1 es 1,6. N2 es 1,4. Seno de θ1, que es 30 grados, me da 0,57. Otra vez, si estoy buscando θ2 y está metido dentro de la función seno y sé qué número da, lo que tengo que hacer es aplicar la función arcoseno o inversa seno. θ2 será el arcoseno de ese numerito. Se hace con la calculadora y me da 34,8 grados. Bien, entonces incide con 30 grados y refracta con 34 y pico de grados. Ahora pregunta el ángulo de desviación, que es ese ángulo que es la diferencia entre el ángulo refractado y la dirección que hubiese seguido si no hubiese estado la interfase. O sea que no estaba el medio 2, la luz sigue en forma recta eternamente. Si no encuentro una interfase no se desvía. Ese es el ángulo de desviación. Bien, es una resta simplemente. Este ángulo grande lo sé, 34,8 grados. Este ángulo más pequeño es mi incógnita. Bueno, ¿cuánto vale este que está acá? Bueno, el mismo que θ1, 30 grados. Este segmentado es la proyección de este rayo. Este ángulo θ1 y este que estoy tratando de marcar acá son opuestos por el vértice. Así que estos dos ángulos son iguales. Acá está θ1. Así que delta, este ángulo de desviación, es θ2 menos θ1. Háganse un gráfico claro y lo van a ver. Entonces serían 34,8 grados menos 30 grados da 4,8 grados. Leemos el problema 3. Un haz luminoso procede del aire e incide sobre una lámina de vidrio con un ángulo de 60 grados, siendo en parte reflejado y en parte refractado. Se observa que los haces reflejado y refractado forman entre sí un ángulo de 90 grados. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? Grafique. Más allá que el problema lo diga o no, conviene en general graficar los problemas.
Tal vez el primer gráfico no sea el más adecuado, pero es para empezar a ver de qué se trata eh, la pregunta o las consignas de los ejercicios. Los problemas de NELT tienen en general una gráfica muy similar. Está incidiendo desde el aire, un haz incide a 60 grados, ahí tenemos θ 1 igual a 60 grados. Sabemos que hay un rayo reflejado y que hay un rayo transmitido, por lo menos por lo que cuenta. Bien, entonces, ¿qué sabemos? El índice del medio 1, el ángulo de incidencia del medio 1, no sabemos el índice del medio 2, no sabemos el ángulo refractado, pero nos da un cierto dato que vamos a tener que usar, que es entre el rayo reflejado y el refractado transmitido hay un ángulo de 90 grados. Esto es un ángulo recto. Ahí hay 90 grados. De alguna forma vamos a usar eso. Bueno, lo que podríamos ver, un mínimo planteo, sabemos que deberíamos en algún momento usar la ley de Snell, que es la ley de refracción. Me conecta el ángulo incidente que conozco con el ángulo refractado que desconozco. N1 por el seno de θ 1 es igual a N2 por el seno de θ 2. Bueno, fíjense qué datos tengo. Esa es una buena parte del planteo. Es decir, N1 lo tengo es 1, θ 1 lo tengo es 60 grados, θ 2 tengo que encontrarlo, y N2 también tengo que encontrarlo. En realidad la pregunta es N2, pero si no sé este ángulo, no puedo calcular N2. Si supiera θ 2, el ángulo que está acá, el refractado, lo paso viendo el seno de ese ángulo y obtengo N2. Bien. ¿Cómo hago para obtener este ángulo? Y para eso es bueno tener un buen gráfico. Vamos a intentar usar este. Fíjense que lo que estoy tratando de mostrar a la derecha es un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Toda la vuelta son 360, media vuelta son 180 grados. Esta media vuelta son 180 grados. Estoy tratando de hacer un análisis geométrico del gráfico. Bien, esos 180 grados contienen el ángulo θ 2 que no conozco, el ángulo de 90 que conozco y el ángulo reflejado, θ 1'. Bueno, los conozco porque ya sé que el ángulo reflejado y el incidente son iguales, así que planteo las reflexiones. Es realmente un paso muy sencillo, decir que θ 1' son 60 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque ángulo incidente y ángulo reflejado son iguales. Así que lo vuelvo a contar por si no quedó claro. Todo este ángulo de 180 grados contiene a θ 1', a 90 grados y a θ 2. θ 2 lo podría sacar entonces indirectamente de analizar lo que tengo a la derecha. θ 2 sería 180 grados menos θ 1' menos 90. Y θ 1' es fácil de deducir, como les contaba recién. Es el ángulo reflejado, que es igual al incidente. Así que serían 180 menos 90 menos 60. ¿Se entiende? O si no, piénsenlo así. θ 2 más 90 más 60 tiene que dar 180. De ahí despejo θ 2 y va a ser 180 menos 90 menos 60. Analicen el gráfico, hagan su propio gráfico, háganlo grande, usen colores, bueno, cada uno lo verá de la aproximación que más lleguen a comprender. Pero bueno, hacer buenos gráficos, sobre todo de estos ejercicios que son bastante repetitivos, yo creo que los va a ir ayudando a entender la lógica de resolución de estos problemas. Bueno, ¿qué obtuve hasta ahora?
el ángulo refractado, θ2. Bueno, como les contaba recién, era lo que me faltaba. Si θ2 lo conozco, 30 grados, que es lo que va acá abajo, puedo encontrar n2, que es la pregunta del problema, ¿no? n2 surge de pasar dividiendo seno de θ2. A ver si no se me pierden en el despeje. 1 por el seno de 60 es igual a n2 por el seno de θ2. Paso dividiendo θ2 y n2 es seno de 60 sobre seno de θ2. Otra vez lo di vuelta a esto para que quede más claro qué es lo que estoy despejando. Háganlo en su hoja hasta que lo entiendan. Ahora reemplazo. Me faltaba encontrar el ángulo de abajo, θ2. Seno de 60 sobre seno de 30 igual. Se hace la cuenta con una calculadora. Seno de 60 sobre seno de 30 da 1,73. Y esa es lo que preguntaba el problema. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Y ahí tienen la respuesta. Bueno, tienen, por lo menos estos tres tienen estos tres primeros ejercicios, una lógica bastante similar. El problema 4 es un poco más complejo. Sigue siendo un problema de Snell. Un rayo de luz encuentra una lámina de caras paralelas. Supongamos que, como cuenta el enunciado, es acá hay aire, y esto es un cristal, un vidrio, visto de costado obviamente. El índice de refracción del vidrio es n, el del aire sabemos que es 1, o muy próximo a 1. Tenemos como dato el ángulo incidente, tenemos el espesor de la placa, y hay que encontrar la expresión del apartamiento, el desplazamiento del rayo, debido a esa placa plano paralela. Por ahora se los voy a dejar como para que lo piensen. Yo diría, hay un par de cosas que pueden ir planteando. Acá hay varios ángulos, acá hay por lo menos dos ángulos, ¿no? Este ángulo que está acá es el ángulo refractado en esta primera incidencia. Ángulo incidente, rayo incidente, ángulo incidente, ese alfa que está ahí, o θ1 si quieren. Acá está el θ2. Entonces puedo encontrar una relación este ángulo y en función del índice del aire y el índice n del vidrio, que debe ser mayor que 1, seguro. Bueno, acá hay un ángulo. Acá hay una primera refracción. ¿Qué sabemos de la refracción? Es que podemos aplicar la ley de Snell. N1, que es 1, por el seno de alfa, va a ser n, n que está acá, por el seno de este ángulo que todavía no tiene nombre. Y después va a haber una segunda refracción. El rayo sigue. Acá tendría que marcarme otro segmento perpendicular a las superficies, marcar los ángulos, y acá también puedo aplicar la ley de refracción de Snell. Tendré un ángulo incidente, que fíjense está muy relacionado con este que está acá, con el refractado recién, y tendré un ángulo refractado segundo, por la segunda refracción. Yo diría, analicen los problemas que les conté hace un rato, y después con tiempo, bueno, vayan repasando, anoten las dudas. Fíjense si por lo menos eso lo pueden plantear. No traten de resolver como regla general, directamente llegar a la respuesta final del problema. Es decir, no hay una forma sencilla de llegar a la respuesta cuánto vale ese apartamiento en función de n, d y alfa, ¿sí? Por lo menos traten de plantear lo que vimos hasta ahora. Acá hay refracción y acá hay refracción. Y un poquito de geometría básica. Traten de plantear eso y después seguimos con alguna ayuda más respecto a este problema y a la continuación de la práctica de Snell.